Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos una charla muy especial. Como muchos sabemos, para nuestra época es normal que alrededor del mundo millones y millones de personas se pregunten ¿quién es Dios? ¿Quién creó el mundo, el universo, las estrellas, etcétera? Tampoco es raro escuchar a personas cuestionarse sobre las posibles religiones que afirmen la existencia de un ser extraterrenal, ¿verdad? Por eso, en esta ocasión hablaremos sobre las religiones antes de la colonia y cómo éstas hacen parte de un sincretismo católico religioso. ¡Comencemos! Bien, primero hay que entender qué es el sincretismo. El sincretismo es la unión de dos o más rasgos culturales diferentes, algo así como mezclar religiones. Para que el sincretismo se pueda dar, hemos de tener algunas religiones que se fueron fusionando con el tiempo y fueron creando más religiones, pero en este caso religiones sincretistas. Bien, empezaremos hablando sobre el politeísmo. El politeísmo es la creencia de que hay muchos dioses. Este nombre proviene de las palabras griegas poli, que significa muchos, y teísmo, que proviene de la palabra usada para Dios. El politeísmo ha sido quizá la postura más dominante en la historia de la humanidad. El ejemplo más claro de politeísmo en tiempos antiguos es Grecia, la mitología romana como Zeus, Apolo, Afrodita, Poseidón, etc. Y el ejemplo moderno más claro de politeísmo es el hinduismo, el cual tiene más de 300 millones de dioses. Otra forma elemental de religión es el animismo, creencia en los espíritus. De aquí se rinde culto a la muerte y se da el ideal a la otra vida. En la actualidad, quienes aún realizan claros ejemplos de animismo son los mexicanos, el rendir culto a la Santa Muerte. Y esto ya se convierte en una práctica sincretista. Una religión similar al animismo es el totemismo, palabra derivada del tótem, que en lenguas indígenas de América del Norte significan antepasado. El tótem hace referencia a algún animal sagrado, oso, halcón, jaguar, etc. Animales que dentro de algunas culturas primitivas guardaban rasgos de parentesco con la comunidad. Un estudio sobre magia y religión permite manifestar que culturas indígenas expresaron la actitud mágica a través de fuerzas superiores naturales, espíritus o poderes al servicio del hombre. Un concepto análogo de esta expresión religiosa es el vudú haitiano. El vudú se utiliza para llevar magia de buena suerte y cura a gente enferma. A través de un sincretismo que fusiona esta práctica con lo católico, tribus como los Umbanda, Macumba y Quimbada dan a los espíritus mágicos loa, características de santos en la religión católica. Es así como a través de la historia no es posible hablar de religión, sino de religiones. Debido a que la historia deja ver que desde hace muchos años antes de nuestra era, en la mayoría de pueblos se practicaba el politeísmo, aunque algunos estudios del tema afirmen que al politeísmo le seguía un monoteísmo. Ahora bien, en Latinoamérica se encuentra lo similar a un politeísmo, entre culturas como los mayas, aztecas, incas, chibchas, etc. Culturas que adoran a diferentes dioses como Viracocha, Hunab, Teoti y una diversidad de deidades más. Más adelante, el politeísmo sería reemplazado por la concepción religiosa del monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Las culturas que profesaban y aún profesan esta ideología son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, que coincide en una santa trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La época de la colonia trajo dos elementos con misiones distintas, los unos para aumentar el territorio y dominio del rey
y los otros para implementar la verdad de un solo Dios, no importándoles el desconocimiento de las religiones, cultos, creencias y la mortal oposición de los aborígenes. Para que ellos pudieran dominar su cultura un poco más fácil y poder evangelizar y civilizar a estas personas, lo único que hacían era adorar montañas y elementos de la naturaleza como ellos. Se llegó al punto en el que los sacerdotes se vestían como chamanes para que estas culturas los observaran como dioses e implementaban como arma de dominio el Santo Sacramento. La hostia que rodeaba esta cruz se le conocía o conoce como el cuerpo de Cristo. Se puede observar que está iluminada, lo que les hacía creer a estas personas que estos rayos simbolizaban un sol, y las 4 esquinas representaban los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Con la llegada abrupta de la religión monoteísta de los conquistadores, la religión históricamente toma un matiz diferente, al sincretizarse la cultura aborigen con la cultura colonial. Aunque algunas culturas indígenas fueron valientes ante el catolicismo y la invasión, como valientes murieron. Para concluir y finalizar este tema, nos podemos dar cuenta que el catolicismo no es una religión tan pura como nos lo han pintado las sociedades a través del tiempo, sino que como consecuencia del sometimiento y la forma en cómo fue impuesta la religión católica, se formó una especie de sincretismo religioso. Es decir, los indígenas no tenían otra opción para seguir con sus creencias, ritos y cultos, más que profesarlas bajo la imagen del catolicismo. Así que de la fusión de todas estas culturas se creó lo que hoy en día conocemos como religión católica. Y bueno amigos, eso por el video de hoy. Espero que les haya servido un poco este video y nos vemos en otra ocasión. Bye.